Según una tradición bien documentada, nació en 1474 en Cuautitlán, entonces reino de Texcoco, perteneciente a la etnia de los chichimecas. Se llamaba Cuautlatoatzin, que en su lengua materna significaba águila que habla o el que habla con un águila. Ya adulto y padre de familia, atraído por la doctrina de los padres franciscanos, llegados a México en 1524, recibió el bautismo junto con su esposa María Lucía. Celebrado el matrimonio cristiano, vivió castamente hasta la muerte de su esposa, fallecida en 1529. Hombre de fe, fue coherente con sus obligaciones bautismales, nutriendo regularmente su unión con Dios mediante la Eucaristía y el estudio del Catecismo. El 9 de diciembre de 1531, mientras se dirigía a pie a Tlatelolco, en un lugar denominado Tepeyac, tuvo la aparición de María Santísima, que se le presentó como la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios. La Virgen le encargó que en su nombre pidiera al obispo capitalino, el franciscano Juan de Zumárraga, la construcción de una iglesia en el lugar de la aparición. Como el obispo no aceptó la idea, la Virgen le pidió que insistiera. Al día siguiente, domingo, Juan Diego volvió a encontrar al prelado, quien lo examinó en la doctrina cristiana y le pidió pruebas objetivas en confirmación del prodigio. El 12 de diciembre, martes, mientras Juan Diego se dirigía de nuevo a la ciudad, la Virgen se le volvió a presentar y lo consoló, invitándole a subir hasta la cima de la colina de Tepeyac para recoger flores y traérselas a ella. No obstante la fría estación invernal y la aridez del lugar, Juan Diego encontró unas flores muy hermosas. Una vez recogidas, las colocó en su tilma y se las llevó a la Virgen, que le mandó presentarlas al señor obispo como prueba de veracidad. Una vez ante el obispo, Juan Diego abrió su tilma y dejó caer las flores, mientras en el tejido apareció inexplicablemente impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe, que desde aquel momento se convirtió en el corazón espiritual de la Iglesia de México. Juan Diego, movido por una tierna y profunda devoción a la Madre de Dios, dejó a los suyos, la casa, los bienes y su tierra, y con el permiso del obispo pasó a vivir en una pobre casa junto al templo de la Señora del Cielo. Su preocupación era la limpieza de la capilla y recibir a los peregrinos que visitaban el pequeño oratorio, hoy transformado en un grandioso templo, símbolo elocuente de la devoción mariana de los mexicanos a la Virgen de Guadalupe. En espíritu de pobreza y de vida humilde, Juan Diego recorrió el camino de la santidad, dedicando mucho de su tiempo a la oración, a la contemplación y a la penitencia. Dócil a la autoridad eclesiástica, 3 veces por semana recibía la Santísima Eucaristía. El padre Francisco de Florencia nos dice, hablando sobre Juan Diego y su tío: amaba en tanto grado el retiro y la soledad, que como su tío Juan Bernardino, que también trataba de servir de veras a Dios y a su bendita Madre, lo viese tan adelantado y aprovechado en toda virtud por la casi continua asistencia a la milagrosa imagen. Una vez que, entre otras, le vino a ver, le comunicó sus deseos de venirse a vivir con él en la casa de la Virgen, para gozar él también inmediatamente de los favores e influjos de tan misericordiosa señora, y que él, entonces, con no menor entereza que afabilidad y respeto, le respondió y le dijo que no tratase de hacer tal cosa, que si era por verlo, podía siempre, y cuando gustase y quisiese, venir de su pueblo a eso, que no convenía que ambos desamparasen su pueblo, su casa y todas sus tierras, y que supiese que su propósito era y es cumplir a la letra lo que la Santísima Virgen le había mandado, que era que viviese solo y retirado de todos los suyos. Viendo Juan Bernardino la santa resolución, se volvió a su casa a cuidar de lo que en ella tenían tío y sobrino, donde vivió hasta el año de 1544, 13 después de la aparición milagrosa, en que el contagio general de Cocolistli lo arrebató entre muchos millares de indios que de él murieron, a 15 de mayo de 86 años de edad. El Papa Juan Pablo II, el 6 de mayo de 1990, indicó cómo las noticias que de Juan Diego nos han llegado elogian sus virtudes cristianas, su fe simple, su confianza en Dios y en la Virgen, su caridad, su coherencia moral, su desprendimiento y su pobreza evangélica. Llevando una vida de eremita, aquí cerca del Tepeyac,
Fue ejemplo de humildad. Juan Diego, laico fiel a la gracia divina, gozó de tan alta estima entre sus contemporáneos que éstos acostumbraban decir a sus hijos: que Dios los haga como Juan Diego. Gozando de una sólida fama de santidad, murió en 1548. Después de su muerte comenzó una veneración en torno a él. En su tumba se colocó un óvalo para marcar el lugar exacto de su sepultura, pero con el tiempo la ermita se convirtió en un cementerio y el lugar de sus restos se fue perdiendo. Fue entonces cuando se decidió colocar este óvalo para que los peregrinos pudieran identificar el lugar donde reposaban los restos sagrados de Juan Diego. Esta señal tuvo que ser retirada en el siglo XVII por las reformas del Papa Urbano VIII en 1634, quien mediante un breve documento prohibía la veneración de cualquier resto humano que no hubiera sido aprobado por la Iglesia. Esta orden se daba por los abusos en Europa, pero también repercutió en América, llegando a México, Nueva España en aquel entonces, en 1644. Esto provocó que retiraran la señal para evitar que el pueblo continuara venerándolo. El óvalo se conserva actualmente en el Museo de la Basílica de Guadalupe. Es del siglo XVI y tiene una inscripción que dice: en este lugar se apareció Nuestra Señora de Guadalupe a un indio llamado Juan Diego, que está enterrado en esta iglesia. En el libro Escudo de Armas de 1746 del doctor Cayetano Cabrera se menciona que la señal en la tumba había sido retirada hacía mucho tiempo, pero que los indígenas seguían valiéndose de la intercesión de su compatriota Juan Diego, enterrado en la misma ermita. Sobre el cuerpo de Juan Diego se han encontrado restos humanos en la antigua capilla de indios, pero ninguno ha podido ser identificado hasta el día de hoy. Su memoria, siempre unida al hecho de la aparición de la Virgen de Guadalupe, ha atravesado los siglos, alcanzando la entera América, Europa y Asia. El 9 de abril de 1990 fue promulgado en Roma el decreto de Siervo de Dios. El 6 de mayo de 1990, en la Basílica de Guadalupe, el Papa Juan Pablo II presidió la solemne concelebración en honor de Juan Diego, decorado con el título de beato. Precisamente en aquellos días, en esa misma arquidiócesis de Ciudad de México, tuvo lugar un milagro por intercesión de Juan Diego. Con él se abrió la puerta que ha conducido a su canonización, canonizado por el Papa Juan Pablo II en la Basílica de Guadalupe, Ciudad de México, el miércoles 31 de julio de 2002. ¿Quieres saber más? Síguenos.